Hola, bienvenidos a un espacio más de Contexto Cubano. Esta vez vamos a tratar un tema muy interesante. Nos acompaña Felipe Gali, que es integrante de Carta Política, ha contribuido a desarrollar Contexto Cubano también. Es analista electoral, tiene cuenta en Twitter, la vamos a dejar para que lo sigan. En este caso, él nos va a hablar de cómo funciona una democracia moderna, cómo funciona normalmente una transición de un régimen autoritario hacia una democracia. Nos va a poner el caso de su país natal, Argentina, cómo funcionó la transición de la dictadura que vivieron hacia la democracia que tienen actualmente, los espacios que hay dentro de un Estado, de una democracia, y bueno, la experiencia, ¿no?, de la dictadura en Argentina, ¿cómo fue? Hola Felipe, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la oportunidad. Bueno, quería empezar preguntándote algo muy básico, que lamentablemente no forma parte de la cultura la mayoría de los que nos ven desde Cuba. No tenemos mucha cultura democrática, realmente se ha perdido mucho conocimiento sobre el tema. ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste una democracia moderna? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son sus pilares fundamentales? Bueno, es una pregunta en teoría básica, pero quedaría para un largo debate porque es objeto de profundos debates en qué consiste una democracia moderna. Sin embargo, yo puedo dar una definición más o menos consensuada, que es además una visión personal, si se quiere. Para mí, una democracia moderna es aquella en la cual las personas tienen un control, por lo menos algún tipo de control sobre la toma de decisiones del gobierno, ya sea por medio de la elección de representantes, ya sea por algún mecanismo de democracia directa, como puede ser el referéndum, pero sobre todo en la cual hay absoluta libertad para expresar opiniones, para presentar iniciativas y sobre todo para presentar una candidatura a un cargo de representación. En ese sentido, yo creo que se han fusionado muchos conceptos y por tanto podemos hablar de que la democracia representativa, que se aplica en la mayoría de las democracias del mundo, por no decir casi todas de alguna forma, es lo más cerca a una genuina democracia que podemos encontrar hoy. Por lo menos, así como para redondear, yo creo que una democracia es el sistema que más podría permitir la tolerancia y la existencia de la gran mayoría de las personas que viven en un país. En otros sistemas, siempre alguien termina siendo marginado, agredido, exiliado. Todas esas cosas pueden ocurrir en una democracia moderna, y ocurren a diario. Ninguna democracia es perfecta, pero, en definitiva, yo creo que es el único sistema en el que puede no pasar. En todos los demás está garantizado que ocurriría. Y ya para decir en qué consiste una democracia moderna, yo podría quedarme con la definición así: es el gobierno del pueblo, pero eso nos llevaría a debatir qué es el gobierno del pueblo. Entonces yo creo que simplemente es eso que dije. Para no romantizar, es un sistema que tolera y permite la existencia de casi todas las personas y en el cual todos se pueden desarrollar, todos pueden tomar iniciativa en la toma de decisiones y se puede llegar a un debate que termina generando en última instancia un mayor bienestar. Es necesario para eso que haya libertad política, libertad económica y amplias libertades civiles. Sobre todo, por supuesto, libertad de expresión. Para mí en eso consiste los pilares de una democracia moderna. Gracias. Un concepto muy interesante, bastante amplio, pero que da una idea general de lo que constituye una democracia, ¿no?, actualmente, en qué se basa. Y puede ser incluso una hoja de ruta para cualquier grupo de personas que quiera lograrlo, ¿no?, en determinado estado. Ahora, pasando a la siguiente pregunta que te quería hacer, ¿me podrías describir un poco el sistema político y de gobierno que tiene en Argentina? Y bueno, tengo entendido que funciona bastante bien dentro de lo que me diste como concepto de democracia, o sea, es bastante compatible. Entonces me gustaría que me describieras el caso específico argentino de sistema político y de gobierno. Bueno, Argentina ha sido en teoría una democracia durante la gran mayoría de su historia, pero ha mantenido ininterrumpidamente un gobierno democrático desde diciembre de 1983. Nos estamos aprestando a cumplir ya 39 años de democracia ininterrumpida. Es una república presidencial, un sistema bastante empleado, sobre todo en América Latina. El presidente es el jefe de Estado y de gobierno. Es elegido directamente por un sistema de segunda vuelta y el mandato es de 4 años. Puede optar por una sola reelección. Y bueno, existe una separación de poderes: ejecutivo, legislativo, judicial.
tenemos un Congreso electo con 2 cámaras, una representa a las provincias, son elegidas directamente, utilizando las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires como distritos. Somos un país federal, de modo que cada distrito tiene su autonomía, su propia constitución, sus propios mecanismos y incluso puede definir su sistema electoral. Las elecciones se realizan cada 2 años, cada 4 la presidencia y cada 2 se renueva parte del Congreso. Pero sobre todo, sí, no, Argentina se encuentra siempre en puestos bastante altos en lo que respecta a libertades políticas y civiles. En ese sentido, hemos conseguido mantenernos constantes estos 39 años, a pesar de la gran cantidad de adversidades económicas y sociales, y en algunos aspectos también políticas que hemos tenido que enfrentar para preservarlo. Pero sí, en síntesis es una república democrática. Tenemos la intención de que se mantenga así por mucho tiempo. De hecho, todos los 10 de diciembre conmemoramos la democracia, conmemoramos la lucha que finalmente condujo a que podamos tenerla, que fue muy dura y mucho más larga de lo que se cree. Más allá de todas las adversidades así que hemos tenido que enfrentarnos, hemos mantenido este sistema que esperamos sea el que se mantenga. Una democracia presidencial, pluralista, con alto grado de debate. Hasta la fecha recuerdo los informes de derechos humanos que leí sobre la Argentina, que decían: el debate interno es vibrante y carente de restricciones. Y bueno, sí, de eso puedo dar fe. Los argentinos estamos muy politizados y bueno, esa sería más o menos la situación política actual de mi país. Muy interesante lo que me describes. Es bonito ver que, bueno, hayan logrado tener una democracia vibrante, ¿no? Y estable, en la cual hay debate, claro está, hay diferencias, eso está muy bien, es aceptable, por supuesto. Y bueno, como bien dices, hubo que esforzarse por llegar a ello. Tengo entendido que vivieron una experiencia de una dictadura recientemente. Creo que para analizar un periodo de este tipo es importante conocer los antecedentes. ¿Me describe las condiciones que llevaron a ese proceso, o sea, hacia esa dictadura? Sí, esto es muy interesante porque en realidad se puede ver de muchas maneras. En Argentina hay muchos debates sobre lo que ocurrió aún hoy a 39 años, pero yo quisiera remarcar que si bien Argentina experimentó su última dictadura de 1976 a 1983, en realidad todo eso forma parte de un periodo mucho más amplio y oscuro que le tocó vivir a mi país y que comienza con el golpe de Estado de 1930, que fue el primer golpe de Estado exitoso de la historia argentina, que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen, y desde entonces Argentina mantuvo una inestabilidad persistente. Los militares ejercieron un papel moderador dentro de lo que era la política nacional, podían prácticamente restringir las elecciones mediante fraude electoral, mediante proscripción de candidatos, y eso terminó convirtiendo a Argentina en un país básicamente ingobernable. Y tuvimos periodos de profunda inestabilidad porque los actores civiles, los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil, no estaban encolumnadas en torno a la legalidad democrática, sino que estaban enfrentadas entre sí. Su única ambición era el poder y por eso cuando les tocaba coexistir con un gobierno democrático que no era de su partido, se podían poner del lado de las Fuerzas Armadas para derrocar ese gobierno. Y así tuvimos 6 golpes de Estado que cubren 25 periodos en los cuales hubo un gobierno no constitucional en Argentina y alternándose con unos 28 años en los cuales hubo gobiernos democráticos débiles, dependientes del poder militar, en los cuales se registra siempre por lo menos un desaparecido por motivos políticos. Hablamos entonces de 53 años, apenas 10 menos de lo que ha durado el comunismo en Cuba, por ejemplo, en los cuales Argentina nunca pudo consolidar una democracia, nunca pudo, a pesar de tener una sociedad civil vibrante, esa sociedad civil se veía siempre ahogada. Alternaba entre tener periodos en los cuales había libertad de expresión, en los cuales dentro de lo que cabía podía movilizarse políticamente, con periodos en los cuales no se hablaba de política, no se votaba y te podían arrestar por nimiedades. En ese sentido, hablamos de 53 años donde no se sabía cómo te ibas a despertar mañana. El 24 de marzo de 1976, para entonces, Argentina vivía un periodo de intensa inestabilidad con un gobierno muy débil, el de Isabel Perón, que había firmado unos decretos que habilitaban a las Fuerzas Armadas a emplear
un uso de fuerza superior, mayor, para combatir a unas guerrillas de izquierda que estaban estacionadas en el norte del país, y al amparo de esos decretos, hablando de subversión comunista, bueno, un discurso que estaba muy extendido en el continente en esa época, se lanzó un golpe de Estado militar que estableció la última dictadura que nos tocó vivir, que tuvo el nombre de Proceso de Reorganización Nacional, y ese sí la consideramos el periodo más oscuro, la llamada la noche más larga de la historia argentina, así le dicen algunos. En ese periodo se implementó un plan sistemático de terrorismo de Estado, hubo decenas de miles de desaparecidos, hubo una cantidad abrumadora de detenidos, hubo una cantidad igualmente abrumadora de exiliados. Argentina nunca había vivido algo como eso, a pesar de las dictaduras anteriores, nunca habían sido tan violentas. De hecho, cuando llegó la gente pensaba, bueno, vienen los militares, los milicos, como les decíamos acá, los milicos vienen, llaman a elecciones y listo, como siempre. Y no fue como siempre, fue mucho peor. Entonces se dio en el marco del Plan Cóndor, un plan establecido por los Estados Unidos para combatir a las guerrillas de izquierda que se estaban propagando por el continente, por así decirlo, o más bien para imponer los intereses de Estados Unidos, ¿sí? Y bueno, y ese periodo se extendió por casi 8 años, en los cuales se produjo un fuerte descalabro económico, además, o sea, se estatizó deuda privada. En definitiva, fue un periodo muy oscuro, muy brutal, que además a mi familia lo tocó en lo personal, porque se cobró la vida de 2 hermanas de mi abuela, que a la fecha continúan desaparecidas, sus 2 maridos, y una de ellas estaba embarazada. Se realizó la apropiación de bebés, por lo que sospechamos que el primo de mi madre se encuentra actualmente con otro nombre en alguna parte del país, habiendo sido criado por una familia rica vinculada a la dictadura. Eso era algo muy común. Se conocen alrededor de 400 o 600, creo, apropiaciones. Y bueno, todo eso culminó con lo que en última instancia fue ese proyecto suicida de la Guerra de Malvinas, para intentar recuperar las islas que se encuentran ocupadas por el Reino Unido desde 1833. En 1982 se hizo ese intento y, bueno, eso en última instancia terminaría conduciendo al descalabro de la Junta y a la restauración de nuestra democracia. Pero eso sería un resumen de lo que fue la dictadura. Si me preguntás qué condiciones llevaron al proceso ese, yo te diría que eso ya formaba parte de la cultura política de Argentina de la época. Las Fuerzas Armadas eran un actor legítimo para la toma de poder a ojos de la sociedad, por más que sobre el papel no lo fueran, y eso terminó permitiendo que la gente tolerara la violencia y se quedara callada, o más bien que por desconocimiento no se movilizara hasta que la situación no se volvió insoportable en lo económico y bueno, y que se dio ese fracaso bélico que fue una humillación nacional. Y eso fue nada más, ese sería un resumen bastante escueto porque hay muchísimo de qué hablar sobre nuestro trágico periodo dictatorial. Muy interesante, me cuentas de que se estableció como un patrón de que cada cierto tiempo, debido a la inestabilidad que existía, el ejército ejercía como una fuerza que podía imponer el poder, ¿no?, de determinado grupo. Y también muy importante lo que me contaste, ¿no?, de las familias, entre ellas la tuya, ¿no?, que se vieron afectadas por la dictadura. Quería preguntarte si podías exponer un poco las dinámicas administrativas, o sea, cómo funcionaba ese gobierno ilegítimo que se impuso por la fuerza. Sería muy interesante conocer cómo funcionaba. Sí, es interesante porque además da a entender, habla mucho del colaboracionismo que había en la época, porque se habla mucho no solo de dictadura militar, sino de dictadura cívico-eclesiástico-militar. Hablamos de un sistema en el cual tenían un amplio papel varios civiles. Siempre desde el principio se involucraba civiles, tecnócratas en su mayoría, relacionados con las élites, bueno, más ricas del país, y también con figuras de ideología económicamente liberal. Ahí es cuando en Argentina se empieza a discutir el tema del neoliberalismo, si se quiere, que, bueno, se ocupaban de las esferas más económicas y administrativas. La dictadura siempre empleó una gran cantidad de civiles, nunca tuvo así un neto carácter militar. El país operaba por intermedio de una junta. La junta establecía un estatuto, suspendía la vigencia de la Constitución, y eso es algo que se dio en una gran
una gran cantidad de las dictaduras que tuvimos. A veces se organizaban estatutos que actuaban como constitución, las juntas militares ejercían el poder legislativo, por así decirlo, y bueno, en casi todas las ocasiones la judicatura regular, el poder judicial, no fue intervenido, seguía manteniéndose operativo y en muchos casos permanecían los jueces del gobierno constitucional que los había designado, pero bueno, siempre a veces se los terminaba purgando o reemplazando. La Junta, como dije antes, ejercía el poder legislativo y además designaba un jefe de Estado, que era el presidente, que estaba subordinado a la Junta, pero en la práctica, en casi todas las ocasiones, salvo casi al final, el presidente que designaban era uno de los miembros de la Junta, que siempre se componía de 3 miembros basándose en la composición de las Fuerzas Armadas: la aviación, la Armada y la Marina. Ese sería más o menos un resumen de cómo operaba la Junta Militar. Tenían un aparato represivo bastante amplio, los denominaban los servicios, que bueno, ejercían poder de infiltración, controlaban ciertos aspectos de la vida, bueno, de la vida pública y privada de la gente, sobre todo de aquellos que eran opositores, porque, reitero, como había periodos de estabilidad democrática o de legitimidad democrática esporádicos, siempre se sabía quiénes eran militantes de un partido político, quiénes tenían así una militancia política activa, porque tan solo un par de años antes lo habían podido hacer en la legalidad. Eso era lo que lo volvía más asfixiante, reitero. Cuando uno lleva mucho tiempo en una dictadura, es más difícil ver quién está en política y quién no, pero acá en Argentina era algo muy obvio. En ese sentido, eso lo volvía más fácil a ellos para tomar acciones represivas y se mantenían en el poder por medio de la violencia pura y dura. O sea, no, el aparato de información, obvio, estaba intervenido, censurado, pero no se buscó de ese modo implantar siquiera un modelo más totalitario, sino más bien autoritario, de desmovilización total de la sociedad, de desalentar la política, quizás si se quiere de imponer una visión derechista, por supuesto, pero siempre anteponiendo que no hubiera visión alguna. Si no era posible que hubiera visión así derechista, que no hubiera visión alguna. Obviamente yo no viví ese periodo, hay muchas cosas que no tengo el conocimiento para aportar, más allá de que, bueno, tengo historias de primera mano de gente que la padeció. Pero bueno, esas serían más o menos algunas cuestiones de las experiencias que se vivieron. También había campos de concentración en todo el país, en varios puntos del país había campos de concentración en los cuales se llevaba a estos desaparecidos, las personas eran secuestradas por estos servicios de los que hablé previamente, llevadas a estos centros clandestinos de detención donde se las sometía a interrogatorios espantosos y torturas simplemente inenarrables. Se ha sugerido que la dictadura argentina, en conjunto con la chilena, la de Augusto Pinochet, estuvieron entre las más brutales en sus métodos de tortura. Bueno, al final los mataban, los subían. Un método de asesinato muy empleado por ellos era subir personas a un avión, volar hacia el mar abierto, despertarlos, porque los llevaban sedados, y tirarlos al mar, sin más, sin ningún tipo de duda. Los tiraban al mar y morían al tocar el agua. Y a veces, reitero, los llevaban sedados, pero a veces los despertaban. Podría relatar un montón de cosas, pero creo que serían demasiado morbosas, así que creo que con eso concluyo más o menos la dinámica en la que operaba nuestra última dictadura. Gracias. A ver, en 1983 se dio el proceso de transición hacia la democracia. ¿Me podías explicar en qué condiciones se dio? Por ejemplo, fue fundamental que la gente saliera a las calles, la Junta Militar determinó que ya era insostenible y después de eso, además de, claro, de las causas, ¿no?, que lo dieron, si fue que la gente salió a la calle o si fue que ellos decidieron comenzar una transición, también sería importante saber cómo se dio en sí el proceso, que si se aprobaron leyes que daban paso a la transición, si participó en algún tipo de negociación la Junta Militar con algún gobierno que intercedió, ¿cómo se dio ese proceso? A ver, esto también podría tomarnos bastante tiempo, pero voy a tratar de ser breve. En 1982, Argentina ya estaba enfrentando un panorama insostenible en términos económicos, en términos socioeconómicos. Había un aumento enorme de la pobreza. Bueno, reitero lo que dije antes, nuestra deuda externa se había disparado como consecuencia de la estatización de deuda privada, y en ese sentido, los militares ya no sabían cómo hacer para sostener el poder por más tiempo. Su popularidad era casi nula, habían perdido prestigio como nunca, porque la institución militar desde entonces era muy prestigiosa, y empezaron a realizarse brotes
brotes esporádicos de protestas. No eran grandes, eran protestas importantes para nuestra situación en ese momento, que la sociedad se adaptaba a que no se protestaba contra los gobiernos militares. Bueno, las protestas existían, no eran tan generalizadas como lo habían sido en otros años, pero existían ya y eran reprimidas con dureza. Ya había varias luchas de grupos de derechos humanos por visibilizar la situación de la Argentina. De hecho, ellos intentaron, por ejemplo, limpiar su imagen con lo que fue el Mundial del 78, que prácticamente lo compraron. Ahí se visibilizó lo que era la lucha de, por ejemplo, las Madres de Plaza de Mayo, que eran un grupo de derechos humanos, que eran madres de los desaparecidos. En fin, el país ya estaba enfrentando lo que se sabía que era la recta final, y la dictadura buscó preservar el poder, aumentando su popularidad y uniendo a la gente en torno a un ideal nacionalista, buscando recuperar por la fuerza las Islas Malvinas, que estaban, reitero, están ocupadas por el Reino Unido desde 1833, y el fracaso de esta intentona bélica, a los pocos meses, simplemente devastó la imagen de la Junta Militar. Ya no había forma, ya no había nada que hacer, y se sabía que era inminente el final, así que bueno, renunció Leopoldo Galtieri, que fue el dictador que buscó hacer esa locura, y asumió el último dictador de la historia argentina, que era Reinaldo Vignone, que era designado por la Junta, y a partir de ahí ya se empezó lentamente el camino hacia la restauración de la democracia. A fin de año ya se empezaban a convocar a las elecciones, a discutir el procedimiento de la transición. A ver, los procedimientos de la transición. En Argentina ya eran algo muy común que los militares llamaran a elecciones bajo la ley electoral y la constitución que habían estado vigentes antes del golpe, aunque ocasionalmente les habían hecho modificaciones e incluso habían derogado párrafos enteros de las constituciones previas. Hubo una constitución, que fue la constitución que se aprobó en el gobierno de Juan Domingo Perón, que fue enteramente derogada. Bueno, en esta ocasión hubo algunas modificaciones relativas al sistema electoral, pero más allá de eso, se acordó emplear, reitero, los mismos mecanismos que ya venían previstos en la constitución previa al golpe. Como el gobierno era ilegítimo, había una constitución a la cual atenerse, que era la constitución real de Argentina, por así decirlo. Se legalizaron los partidos políticos. Recordemos que en mi país en ese momento tenía un sistema bipartidista entre el Partido Justicialista, el brazo político del movimiento peronista, y la Unión Cívica Radical, que era representante del movimiento liberal socialdemócrata, así grande, muy grande, muy amplio, liderado entonces por Raúl Alfonsín. Y bueno, ahí tuvimos nuestras primeras elecciones, que de hecho también fueron un hito histórico, porque el peronismo nunca había perdido una elección libre, y en esta ocasión Alfonsín logró ganarles, que fue como lo más impresionante del momento. Vino con un discurso democratizador, y lo que más se debatió en esa campaña fue qué hacer después con los militares. Porque la transición, sí, era la restauración del régimen constitucional, pero no solo eso, era desmantelar el aparato que ellos habían impuesto desde el primer golpe, era garantizar la persistencia de las instituciones civiles. Por eso se sugiere que la presidencia misma de Alfonsín fue también parte de la transición democrática en Argentina. En ese sentido, Alfonsín se comprometió a realizar un proceso judicial en contra de las Fuerzas Armadas, por lo menos de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Obviamente no se los podía juzgar a todos porque le iban a hacer otro golpe, sin ninguna duda. En ese contexto, cuando gana las elecciones, a pesar de que se había impuesto una amnistía, decretada obvio por las Fuerzas Armadas antes de dejar el poder, Alfonsín asume el 10 de diciembre del 83, que de hecho él mismo lo eligió, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y deroga la autoamnistía de los militares, forma una comisión que fue la CONADEP, que se ocupó de investigar los hechos de represión, los hechos de violación a los derechos humanos, y estos presentan su informe, que es el nunca más, así lo llaman, nunca más, es la frase como por excelencia de nuestra lucha democrática, y se inicia un proceso judicial civil en contra de todas las juntas militares que gobernaron desde el 76 hasta el 83. Es un proceso que fue histórico y único en el mundo. Fue la primera vez desde Nuremberg que se juzgaba hechos de represión como genocidio, así se le llamó, y fue también la primera vez en la historia que un país juzgó en un juzgado civil a una junta militar. Fue algo que nunca se había dado, y terminó con la condena, sí, obvio, de los militares. Después, sí, se dieron indultos, después hubo legislaciones que impidieron enjuiciar a los perpetradores directos de los actos, que después fueron derogadas. Actualmente continúa habiendo juicios, hay procesos vigentes de ese periodo, pero yo diría que
que nuestra transición fue una transición más bien muy vista en otros países del continente. Simplemente la Junta, al perder la popularidad, al perder toda perspectiva de preservar el poder, aceptó llamar a elecciones y listo. Y administraron ellos las elecciones, administraron ellos todo el proceso. Pero después el gobierno que asumió se volvió en contra de los mecanismos que les habían impuesto para trabar un proceso judicial, y ese proceso judicial yo diría que ayudó a consolidar nuestra democracia. Hubo intentos de golpe en todo el periodo, pero que fueron contenidos porque finalmente la sociedad civil se logró incolumnar en torno a la estabilidad democrática, entendió que ya no era cuestión de partido, ya no era cuestión de organización, y desde entonces no hemos vuelto a sufrir un golpe de Estado militar. Esa sería más o menos la historia de la consolidación, de la transición y de la consolidación de la democracia en Argentina. Muy interesante, debe haber sido muy impactante, muy bonito haber vivido ese proceso. Entonces, bueno, al final estamos hablando en contexto cubano. La conversación va en torno, claro está, a enfocarla hacia Cuba al final. Entonces, bueno, te quería preguntar, Cuba actualmente está bajo un régimen con una casi nula legitimidad democrática. ¿Podrías, desde tu perspectiva de politólogo y de persona que no está en Cuba, sería muy interesante que pudieras traernos un análisis del sistema político, social, administrativo que tenemos actualmente aquí en la isla? Bueno, qué difícil, porque siempre va a ser difícil analizar Cuba. En todo el continente se impuso durante todos estos periodos que describí anteriormente una narrativa y luego se quiso imponer otra, pero en sí hablamos de un sistema que no respeta las libertades civiles, que no celebra elecciones libres y que en última instancia no puede ser considerado de ninguna manera como una democracia. Yo no sé si aplicaría el término dictadura. Reitero que vos me dijiste que no en su momento, en nuestra primera entrevista, en la que me tocó estar del otro lado, que considerabas que régimen totalitario era lo más apropiado. Yo quizás sí usaría el término dictadura en otros aspectos. Yo creo que, por lo menos en el panorama actual, el sistema político cubano está muy atrasado respecto a la sociedad que gobierna, está intentando preservarse bajo cualquier aspecto en el poder sin importarle realmente el bienestar del pueblo cubano. Eso no les importa, eso es algo más que evidente, y es lo que he podido ver en su discursiva, en lo que he hablado con varios cubanos en los últimos meses. La verdad que he tenido la cabeza más en Cuba que en Argentina en algunos momentos. Y bueno, en cuanto al esquema así administrativo, yo veo lo mismo que se ve en otros regímenes que estaban prontos a caerse. Veía la ineficiencia con la que se están manejando, su discurso así más belicista, de justificación, de buscar enemigos externos permanentemente, que eso es algo que han hecho en toda su existencia. Eso de hecho se compara con algo que quisieron hacer acá en Argentina, que hablaban de la campaña anti-argentina. Yo tengo entendido que allá en Cuba persistentemente se sostiene esa narrativa. En definitiva, yo considero que Cuba va camino a colapsar, el régimen que la gobierna en la actualidad. No creo que dure demasiado. O sea, algunos dicen que es imposible, que nunca va a pasar, pero yo sí creo eso. Si analizo al aire, hablamos de un régimen, como dijiste vos antes, de nula legitimidad democrática, no puede ser tomado como una democracia de ninguna manera, carente de toda libertad, totalitario, como vos lo habías descrito antes, que ya va camino a dejar de ser un totalitarismo, si se quiere, porque ha perdido el monopolio del discurso. Cuando cayó la Unión Soviética y Cuba quedó, bueno, sola prácticamente, ocurrió ese colapso económico que fue el periodo especial, y yo creo que ese periodo en cierto sentido a muchos cubanos les mató la épica, o sea, del todo. Yo creo que en lo que he hablado hoy por hoy con adultos de Cuba, su actitud es despolitizada, más bien no actúan por miedo a la represión, más que por cualquier valoración positiva del régimen que los gobierna, mientras que la juventud se empieza a politizar con la llegada del Internet, que ya se masifica otras formas de vivir. Los cubanos hoy por hoy tienen total conciencia de que son una isla en el mundo, valga la redundancia, y en ese sentido el régimen ya no tiene el monopolio total del discurso, lo ha perdido, combate además contra un enemigo invisible, porque es como ser opositor es ilegal, no tiene a quién atacar, puede crearse oponentes imaginarios o reales, pero nunca va a poder atacar a toda la oposición al mismo tiempo porque ésta no tiene derecho a organizarse legalmente. Y bueno, en ese sentido yo diría que comparar como se puede tratar de hacer el régimen cubano con otros regímenes dictatoriales que ha tenido el continente es muy difícil, es algo que no
que carece de sentido porque, bueno, después lleva a debates entre ideologías que no conducen a ningún lado. Pero si me lo preguntás, yo te digo lo que te dije antes. Hablamos, como bien dijiste, de un régimen que no puede ser tomado de ninguna forma como democrático, en el cual no existen perspectivas de un cambio interno en el corto plazo, o sea, que se realice por vía interna. Yo creo que si se da un cambio sería por la vía rupturista más que nada, y que en definitiva ya ni siquiera puede imponer su discurso de manera efectiva. Así que esa sería mi valoración de la realidad cubana actual. Gracias, muy interesante conocer tu punto de vista porque al final estás especializado en el tema, o sea, estás estudiando ciencia política, entonces la imagen que puedes crear global a lo mejor es más clara que las de muchas personas. Entonces, en un futuro proceso de cambio de régimen, ¿qué semejanzas y diferencias pueden haber con lo vivido en Europa del Este al final de la Guerra Fría? ¿Crees que van a haber más semejanzas que diferencias? ¿Crees que el paso del tiempo haga que no se parezca mucho? ¿Qué crees tú? A ver, es interesante tocar ese punto y en ese sentido tenés razón porque Cuba al final del día es un régimen socialista, comunista, y es coherente hacer una comparación con lo que ocurrió en otros países que tuvieron el mismo sistema y que también lo tuvieron por bastante tiempo, no tanto, pero sí bastante tiempo. A ver, parecidos. Hablamos de un sistema en el que la gente simplemente se agotó de la falta de libertades, de las carencias económicas, que encima en Cuba se han acuciado, pero también se han vuelto crónicas. Eso también se condice con la realidad de América Latina en algún punto. Hablamos de que la gente empezó a salir a las calles, empezó a protestar, empezó a abrir su mente a la Europa occidental que estaba al lado, que a fin de cuentas había algunas formas de trasladar información, había algunas semejanzas culturales. En ese sentido, dentro de lo que son las ventajas que tuvo ese periodo con respecto a lo que está ocurriendo en Cuba actualmente, está el hecho de que en ese momento nadie se lo esperaba. Nadie se esperaba que se cayera el comunismo en toda Europa tan rápidamente como fue encima, con una serie de protestas masivas, con actos de sabotaje, con una situación social insostenible que terminó en que los gobiernos, bueno, más allá de haber perdido el favor de la Unión Soviética con el retiro de Gorbachev, terminaran en última instancia abriéndose, convocando elecciones, negociando con los grupos opositores. En algunos casos, como el caso polaco, se creó un sindicato clandestino que era Solidaridad, que en su momento llegó a agrupar al 33% de la fuerza laboral del país, aún siendo ilegal, y por eso ya no podía ser reprimido de manera efectiva porque, bueno, controlaba una enorme masa de la población. En ese sentido, yo creo que el régimen de Cuba aprendió de las cosas que vivió Europa del Este, y si bien Europa del Este, los regímenes de Europa del Este no enfrentaban el enemigo enorme e imposible de destruir que representa la Internet, los avances tecnológicos han permitido un mayor margen para la vigilancia masiva y para, bueno, para el control sobre la población. En ese sentido, yo creo que el régimen está más reforzado y al mismo tiempo ya en lo que respecta a su discurso, vimos que en Europa del Este finalmente los grupos comunistas, aunque al principio buscaron mostrarse intransigentes, finalmente cedieron. En Cuba no lo vemos así, no vemos que existe escenario en el que se atrevan a ceder, en el que se atrevan a sugerir ceder. Y yo creo que su cercanía con Estados Unidos también los complica, tienen al enemigo al lado, por así decirlo, está muy marcada la imagen de un enemigo, que en Europa del Este no estaba tan así porque estaban de hecho al lado de la potencia garante, que a ojos de cierta parte de la sociedad podía verse como una potencia agresora, impuesta. En definitiva, yo creo que en Cuba se dan muchas diferencias respecto a lo que ocurrió en Europa del Este, pero no hay tantas diferencias con América Latina, que en este momento está enfrentando un alza del descontento sin precedentes, una generalización de la protesta social, y Cuba terminó uniéndose a esa ola de una manera impresionante y que nadie se esperaba, con eventos como lo fue el 11J, como lo fueron los intentos de organizar una manifestación organizada en noviembre, que a día de hoy sigue habiendo protestas esporádicas. En definitiva, yo creo que en ese sentido Cuba está más cerca de América Latina de lo que jamás estuvo cerca de Europa del Este. Y un punto que favorece a Cuba en su lucha por un cambio eventual de régimen sería el hecho de que está al lado de una región en la que casi todos los países son o han sido democracias. Así que hay un alto grado de sociedad civil, un alto grado de debate, a lo que también sumamos el factor lingüístico, porque como todos hablamos español,
todos podemos entendernos entre nosotros. En el caso de Europa del Este, cada país hablaba un idioma distinto y estaban al lado de países democráticos que hablaban un idioma distinto, salvo Alemania. Y en ese contexto, yo creo que con el surgimiento de las tecnologías, con una eventual movilización, pero sobre todo con una organización interna y externa de los grupos opositores, a como dé lugar, de la manera que sea posible y buscando siempre el objetivo único, yo creo que podría darse un cambio eventual en Cuba, pero yo creo que sería por una vía más rupturista, que las protestas sean tan generalizadas que ya no haya forma de negarle a los cubanos lo que llevan un largo tiempo buscando, por lo que se nota, por lo que se percibe en su ambiente político y social actual, y no quede otra que, bueno, qué sé yo, renuncias masivas, tal vez imponer algún tipo de gobierno interino, aunque se complica mucho saber cómo será la ruptura, cómo será el momento, cómo será el segundo en el que se dé el cambio. Yo creo que las diferencias saltan a la vista, porque en Europa del Este ahí se dio por vía de la negociación y de la transición, y en Cuba hablamos de una movida más rupturista, no sé si al estilo de lo que fue en Rumania, que directamente fusilaron a los líderes, pero sí, yo creo que la salida allí será rupturista. O sea, respecto a lo que sería una transición o el proceso de cambio, tiendes a pensar que es más probable que suceda rápido, ¿no? O sea, que implosione en un muy corto periodo de tiempo el status quo. Yo creo que eso es algo necesario porque se ha demostrado que en un periodo largo no pueden ocurrir tantas protestas. Se terminan reprimiendo, se terminan agotando, tendrían que generalizarse, pero sí, yo creo que será, que si bien no te puedo decir cuándo será, yo no te puedo decir que será el año que viene, yo estoy bastante convencido de que esta es la década, no puedo decirte cuándo va a ser el año, pero sí estoy seguro de que será cuestión de un par de días, y de un par de semanas, nadie se lo va a esperar y será, bueno, contundente de modo que no pueda volverse atrás. Esa sería más o menos una visión acortada de lo que creo. Claro, y como bien dices, ya, o sea, se están notando síntomas de un proceso que parece que viene. O sea, ¿opinas que en el corto, mediano plazo se van a empezar a notar aún, más síntomas de este proceso, ¿no? Que poco a poco se va a ir haciendo cada vez más inminente. A ver, sí, es que yo lo que quisiera remarcar es que Cuba ya está en transición, aunque sus propios dirigentes no lo quieran admitir, no lo quieran reconocer, ya está en transición y eso ya se nota no solo en los aspectos sociales, sino también en aspectos institucionales, que quizá me olvidé de remarcar cuando me preguntaste de la situación política y social actual de Cuba. Ya hay aspectos de las instituciones que no son los mismos que hace 10 años. Las legislaciones actuales son más permisivas que hace 10 años. La Constitución garantiza la libertad de expresión irrestrictamente. Hoy por hoy, por ejemplo, en el marco del nuevo Código Penal, se encuentran varios apartados que podrían tomarse por inconstitucionales. Es en teoría posible que si alguien fuera a un tribunal y buscara declarar inconstitucional el Código Penal actual de Cuba, si el juez tuviese la intención de hacerlo, habría base legal para hacerlo. Eso es algo que no se esperaba, que parece imposible. Nuevos mecanismos, la realización de los referéndums, por más que estos no tengan garantías y por más que el gobierno intente imponer su punto de vista, ya demuestra una inclinación hacia la consulta que no existía en tiempos anteriores. El propio Díaz-Canel dijo que los referéndums podían terminar generalizándose. En ese sentido, yo creo que Cuba ya está en transición y se puede comparar con algunos aspectos con lo que ocurrió en España, por ejemplo, con Francisco Franco, que se aprobó la Ley Orgánica del Estado en 1966, que era como una constitución, y que ya disponía algunos mecanismos de elección de representantes, que hasta entonces no existía, venían de 20 años de dictadura pura, sin ningún tipo de debate, y que fue al final la base desde la cual en la legalidad se terminó aprobando una ley que abolió el franquismo y convocó a elecciones. O sea, yo creo en ese contexto que incluso algunos aspectos de la legalidad actual de Cuba, por ejemplo, buscar presentar candidaturas independientes, por más que sea imposible, por más que en última instancia se termine imponiendo la práctica de la fuerza y no la legalidad, yo creo que incluso desde la base de ciertos aspectos de la institucionalidad actual cubana se podría imponer una transición. Yo no creo que ocurra porque la actitud discursiva del régimen hoy no lo permite, está totalmente atrincherado en ese sentido.
Pero yo te digo, creo que Cuba ya está en transición, simplemente es cuestión de que se admita que está en transición y el punto final, o sea, el quiebre total entre el sistema y el próximo sistema, yo creo que ese sí va a ser rupturista y va a ser rápido y va a ser cosa de un par de días. Por lo demás, eso es lo que te dije antes, ya ha iniciado la transición, simplemente hay que ver cómo se desarrolla. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que no van a reconocer que hay una transición o ningún cambio de ningún tipo hasta que ya sea insostenible, porque forma parte del discurso la supuesta resistencia contra el enemigo interno y el enemigo externo. Y realmente creo que sí, que también concuerdo en que hay cosas que han cambiado y aunque no se quiera admitir, hay una sociedad civil, a lo mejor no es tan fuerte para nada como la de un país donde la sociedad es abierta, pero se ve, hay organizaciones de derechos de los animales, organizaciones para los derechos de la mujer, organizaciones políticas muy incipientes, pero las hay, aunque no se quiera reconocer que existen, las hay. Entonces sí, concuerdo bastante con lo que dices, es muy interesante. Entonces, respecto a la transición, ¿qué modelo tomarías como referencia a lo mejor para propiciar el paso final, ¿no?, hacia un régimen democrático? ¿Qué modelo de transición podríamos poner como ejemplo que sirva a la realidad cubana y que, claro, que sea óptimo para lograr el objetivo de lograr la democracia? A ver, esto es interesante porque la verdad es que si miramos la situación actual de Cuba, vemos que muy difícilmente podamos encontrar aplicables los modelos que ya se han aplicado en lo que es una transición democrática, porque si vamos por una vía pacífica y dentro de la legalidad vigente, gran parte de los grupos opositores que están en el exilio porque no se les permite existir, porque llevan exiliados años, porque su familia llevan exiliadas décadas, que si bien no representan al común de la sociedad cubana, sí tienen un poder internacional, un peso internacional y político, no solo en Estados Unidos, por ejemplo, desde Miami, sino en todo el mundo, muy fuerte. En ese sentido, si mañana se anunciara una transición por vía pacífica, que ya vimos que además el régimen no tiene ninguna intención, la boicotearían. Es lo más probable es que la boicotearían. Eso es algo de lo que a mí no me cabe duda. No estoy juzgándolos en ese sentido. Es muy difícil confiar en un régimen que se atrinchera tanto y que de repente se le ocurriese llamar a elecciones. Sería visto con recelo sin ninguna duda. Y en ese sentido yo creo que se puede realizar, se puede subsanar mediante contactos internos, pero lo veo muy, muy difícil en el corto plazo. Si hablamos de un modelo pacífico, de un modelo de transición similar a los que se han aplicado en España, similar a lo que se ha aplicado en otros países de América Latina. Si hablamos de un modelo rupturista, lo vemos más difícil aún porque, bueno, eso requiere la deserción de una parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, y eso es algo que no se prevé en un tiempo, en un corto plazo tampoco, pero también mantener el statu quo tampoco se ve viable en el corto plazo por la situación de la sociedad, más allá de que ésta esté totalmente desarmada. En ese sentido, yo creo que va a ser una mezcla. En última instancia, yo creo que lo que debería aplicarse es una mezcla. Si me preguntas qué se debería hacer, simplemente el régimen tiene que admitir que esto no puede durar para siempre, que no van a poder seguir para siempre. Ellos probablemente ya lo sepan. Simplemente es momento de que asuman que lo que están haciendo es infame, o sea que no pueden pretender quedarse el mayor tiempo posible a costa de más sudor, a costa de más lágrimas y sangre, a costa de más uso desmedido de la fuerza, y también que, bueno, que los grupos opositores que existen tienen que unirse, tienen que discutir, tienen que fundar un frente común, porque a fin de cuentas su objetivo debe ser el mismo, debe ser la instalación de un gobierno democrático en Cuba. Y en ese contexto yo creo que desde esa hoja de ruta se debería trabajar para forzar al régimen a sentarse en una mesa con este grupo, reitero, organizado y discutir ellos mismos qué hacer. Si se hace un referéndum, por ejemplo, si simplemente se convoca elecciones, pero que las administre algún organismo con integrantes de todos los estamentos, incluso también del régimen actual, ¿por qué no? Pero también sectores de la oposición y sectores internacionales. Y bueno, si se quiere realizar una salida pacífica, y ya para la salida rupturista yo no puedo recomendar nada porque a mí no me vas a ver nunca recomendando el uso de la violencia. Es lo único que voy a decir al respecto.
Gracias. Me parece muy interesante todo lo que, o sea, nos has transmitido hoy, porque al final, para lograr un cambio real, no es suficiente con salir a la calle y manifestarse, porque el problema no termina cuando hay el cambio. Porque cuando haya un cambio, lo que viene es mucho más importante y es una lucha por el resto de la vida, que es preservar lo que se logre, que esperemos que sea la democracia. Entonces, si me pudieras comentar sobre esto mismo, porque el tema es que la democracia no es una cosa que se logre ya, es una cosa que hay que defenderla todo el tiempo, constantemente, porque es muy frágil y es muy importante. Entonces, si podrías comentarnos un poco del papel que debe tomar la gente respecto a esto, el conocimiento que uno debe buscar para al final preservar lo que se está buscando, que es que todos podamos tener la libertad de expresarnos, de defender lo que queramos. Te agradecería que me ayudaras a cerrar, ¿no?, este tema muy interesante y muy importante sobre el que hay que conocer si realmente se quiere tener un país mejor. Bueno, voy a reflexionar un poco. Sé que la democracia no es perfecta. Yo mejor que nadie te puedo decir que la democracia es todo menos perfecta. Argentina enfrenta hoy enormes problemas. Estamos muy complicados en nuestra situación económica y en nuestra situación social, y también la situación política es imperfecta. Nuestros actores están perdiendo una gran cantidad de legitimidad y nuestra democracia sufre un desgaste progresivo. Y aún así no existe un día en el que yo no agradezca haber nacido, crecido y vivido mi vida en democracia, porque es algo por lo que hay que luchar hasta el final y es algo que deben tener en cuenta siempre. Yo sé que apremian los tiempos, yo sé que allá en Cuba hay mucha gente que cree que puede llegar a descreer de la democracia, y es totalmente entendible porque la democracia ha demostrado en el continente que no alcanza por sí sola, que a veces decepciona, pero nunca hay que considerar sacrificarla. Una vez que se logre la democracia, se la debe abrazar y se debe batallar porque permanezca para siempre, porque solo dentro de la democracia se puede llegar a resolver esos problemas. Cualquier otra alternativa a la democracia ha demostrado terminar en situaciones similares a la de Cuba o incluso peores. De eso no hay ninguna duda. Respecto a qué hacer, bueno, eso es algo que tendrá que ver el pueblo cubano cuando le toque finalmente tomar las riendas de su propio destino. Yo simplemente quisiera enviarles un abrazo, decirles que no claudiquen, que no renuncien, que ni se les ocurra pensar en renunciar, porque una vez que lo logren van a poder mirar atrás todo lo que han hecho, todo lo que hayan sacrificado, y se darán cuenta de que valió totalmente la pena cada minuto. He dedicado mi vida a cubrir elecciones y solo puedo decir que más allá de todos los problemas, más allá de todas las problemáticas, la democracia trae felicidad. Es en los chistes, en las campañas electorales, en las coberturas, donde me he dado cuenta cuán feliz puede ser la gente viviendo bajo un sistema que permite la existencia de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que este pequeño espacio al menos ayude a que algunas personas como que amplíen su conocimiento general del tema y que les sirva, porque al final hay que cultivar, valga la redundancia, la cultura democrática aquí en Cuba y en todos los lugares del mundo, porque en ningún lugar del mundo el 100% de las personas, por desgracia, apoyan la democracia y a veces creen que la solución es otra. Y yo desde Cuba, de verdad, les digo a los que nos escuchen desde otro lugar del mundo que la libertad no tiene precio y que nunca debe ser una opción suprimirla. Y bueno, que los cubanos que nos estén viendo, que lo importante es aprender y tener más conocimiento del tema para poder después saber elegir con sabiduría y no dejarnos llevar por ningún populismo o ningún engaño que al final no lleva a ningún lugar. Muchas gracias. Te invitamos a seguirnos en Twitter como @Contexto Cubano y a visitar nuestro canal de Telegram, ahí estamos también como Contexto Cubano, y a suscribirte acá abajo. Vamos a seguir intentando ampliar nuestros espacios de difusión sobre la realidad de nuestra isla. Gracias por tu atención.